El 30 de abril de 2020, Facundo Astudillo Castro desaparece. Viajaba a dedo desde Pedroluro hasta Bahía Blanca, al sur de la provincia de Buenos Aires, en plena vigencia del aislamiento estricto por la pandemia. 35 días después, la investigación por averiguación de paradero en la justicia provincial queda a cargo de la policía bonaerense. El 9 de julio, la carátula cambia a presunta desaparición forzada y la causa pasa al fuero federal plagada de irregularidades. El caso se instala en los medios nacionales. Amnistía Internacional lanza una campaña y la Comisión Provincial por la Memoria se presenta como querella institucional. El 15 de agosto aparece el cuerpo de Facundo en Villarino Viejo. Su madre denuncia que fue plantado y se convierte en un símbolo de lucha contra la impunidad. Desde entonces, mueve cielo y tierra para exigir una investigación imparcial que el Estado aún le niega. La causa judicial por la desaparición de Facundo comienza el 5 de junio de 2020, cuando su madre, Cristina Castro, logra radicar la denuncia en la comisaría de Pedroluro. Habían pasado 40 días desde la desaparición del joven, en los que la policía se negó 5 veces a tomar esa denuncia. Yo voy a hacer la denuncia los primeros días de junio. La primera chica me trató re mal. La primera oficial de la policía que me encontré me dijo, 22 años tiene tu pendejo, algo así. Cuando yo vuelvo al otro día, me dijo, bueno, pero igual vas a tener que esperar que venga mi compañera. Y me dejó. Vuelvo al otro día y me atiende la oficial Becerra y me dijo que íbamos a tener que esperar para que ellos hicieran unas averiguaciones. Y yo confiaba en ellos. Entonces esperé ese día, me dice, si yo mañana no te llamo, ven y acércate a la comisaría. Ella no me llamó, entonces yo me volví a acercar a la comisaría, dejamos sentada la denuncia por averiguación de paradero y ya era el 5 de junio. Yo les creí, yo confiaba en ellos porque los conozco a todos. A pesar de la reticencia policial, el expediente se abre en la Ayudantía Fiscal de Villarino y la búsqueda queda a cargo de la policía bonaerense de Pedroluro. En vez de interrogar a los uniformados, que fueron los últimos que vieron a Facundo con vida, los pone a investigar a la víctima. Según consta en el expediente, se incorporan cartas personales y mensajes privados de Facundo, junto a decenas de interrogatorios a su entorno, buscando desviar la investigación y sembrar un conflicto familiar. Cuando fuimos a la comisaría nos tomó declaración Samantha Becerra. En el interrogatorio de la declaración, por ahí a mí lo que me preguntaron era a ver por qué podría llegar a tener Facundo problemas con la mamá. Medio como que me lo querían tirar para ver... Se fue porque se peleó con la mamá. Y me dice que la declaración de mi hijo la va a hacer ella, porque total ya tenía los datos personales de él. Yo verdaderamente nunca había pisado una comisaría a hacer este tipo de trámites, así que confiaba plenamente en que, bueno, estaba bien, parecía lo que iba a suceder. La actividad de la policía de Pedroluro, a cargo de Fernando Grilloni, se desarrolla con graves conductas al margen de la ley. Durante la instrucción, surgen las denuncias por seguimientos, interrogatorios y amenazas a familiares y amigos de Facundo, allanamientos ilegales, testimonios falsos y aprietes en sede policial. Bueno, ingreso a la comisaría de Burato, me atiende Currinca, me atiende, que me recuerdo bien que estaba ella ese día. Después salen 4 policías
a los cuales habían 3 de civil y el jefe de Pedro Luro, que estaba uniformado, y me hacen ingresar a un cuarto. Descubrí bueno, que ellos tenían una grabadora, ¿no? Abajo del escritorio. También me di cuenta bueno, que era algo ilegal que estaban haciendo conmigo. Me hacen sentar, me rodean los 4 policías y me empiezan a obligar, ¿no? A que yo diga que Facundo estaba en Bahía. Flaquito, me dice, el jefe dice, si vos decís que Facundo está en Bahía, terminamos todo acá, yo me voy a mi casa tranquilo y me saco de encima a la mamá de este chico que me tiene inflado con este tema. Bueno, me dice, mirá, dice, si no querés cantar, que ahí fue cuando Grilloni me lo repite como 3 veces, si no querés cantar, te voy a tener que pegar unos sopapos. Con la información obtenida con métodos ilegales, la policía bonaerense elabora una serie de hipótesis falsas que instala en algunos medios de prensa. Que Facundo se fue a Bahía Blanca, Que estaba en General Serri, que estaba vinculado con el narcotráfico. que tuvo un accidente en el camino. Teorías que no encuentran una sola prueba en el expediente, solo los relatos de los agentes involucrados y la explicación oficial del ministro de Seguridad provincial. ¿Cuándo toma contacto por primera vez con la policía? Cuando la policía le dice, ¿tiene el permiso para circular? No, no tengo el permiso para circular. Notifica a la Justicia Federal, sigue viaje. Cuando pasa el peaje del control de Buratovich, pasa un auto, lo levanta, ese auto era manejado por una mujer policía. Lo sube al auto y lo deja en el cruce de Ordóñez y la Ruta 3. Y después, un trabajador rural iba por la ruta y le llama la atención un chico solo caminando por la banquina. La policía de Ordóñez toma nota, va al cruce de Facundo, lo identifica, le dice que podía seguir viaje y termina diciendo el policía último que lo ve que cuando está dando la vuelta en U para volver a Ordóñez, para una camioneta y que se sube adelante y siguió viaje para Bahía Blanca. En esta investigación, ¿qué es lo más importante que logra la Justicia Federal? ¿Qué es lo más importante? Encontrar la persona que el policía había relatado, que por el espejito vio cómo se subía a ese auto que le parecía que era una Oroch, y cuando la justicia va a pedirle declaración a la mujer dice que no. Y esta persona relata es un relato en espejo de lo que relata el mismo policía. ¿No hay elementos para dudar de los policías hoy, según tu visión? ¿Quiere que no sé cuánto tiempo tengo, pero le relato para que la gente entienda. Perfecto. Hay 3 elementos objetivos que son inapelables, ¿sí? Uno, la ubicación georreferenciada de los patrulleros, que coinciden exactamente con el relato de todos los testigos. 2, entre Bahía Blanca y Buratovich hay un control fitosanitario que tiene un lector de patentes. Por lo tanto, todos los que pasan por ahí quedan registrados. Y tercer elemento objetivo es dónde abren las antenas del celular de Facundo Astudillo. Son 3 elementos irrefutables. Y otro de los elementos objetivos son todas las llamadas de todos los testigos que fueron relatando y que todos coinciden. A partir de ahí empieza la denuncia de desaparición forzada, con testigos que el mismo querella no pudo comprobar su veracidad porque dicen, nosotros lo vimos
a Facundo cerca de un patrullero, porque el relato de los testigos es cerca de un patrullero, y el abogado querellante ya dice subiéndolo a un patrullero. Allanaron la comisaría. En la seccional, el hallazgo de este objeto. Los teléfonos celulares de los policías. Vamos a ir todos presos. La novia del joven sufrió apremios ilegales. Persecución por parte de la policía bonaerense. Manchas de sangre en 2 de los vehículos de la policía bonaerense. Un patrullero en la zona del hallazgo de los restos. El 9 de julio, la Justicia Penal Provincial se declara incompetente y pasa la causa a la Justicia Federal. No es lo único que cambia. La carátula dice claramente presunta desaparición forzada. La bonaerense es apartada de la investigación y se convierte en la principal sospechosa. El expediente federal queda a cargo de la jueza María Gabriela Marrón, quien delega la investigación en el fiscal Santiago Ulpiano Martínez. Desde un primer momento, comparten la ausencia perfecta en los más de 40 operativos realizados y un destrato hacia la querella y hacia la madre de Facundo. La jueza Marrón rechaza sistemáticamente la producción de pruebas evidentes y los pedidos de detención que realiza la querella. El fiscal Martínez genera decenas de oficios inconducentes mientras pierde tiempo y rechaza pericias pertinentes. Lejos de depurar el expediente para iniciar una investigación imparcial, la Justicia Federal actualiza las hipótesis que exculpan a la policía. Creo que es un accionar que está muy cercano al mal desempeño, está alejado de cómo debe instruirse una causa de estas características y fundamentalmente considerando el posicionamiento que nos encontramos ante una hipótesis de desaparición forzada de personas. Así, en su momento, lo entendió el Comité de Desaparición Forzada de Personas, realizó una serie de recomendaciones que se indican para este tipo de casos y que fueron absolutamente desoídas. A pesar de la impunidad que demuestra el Poder Judicial, seguiremos luchando en cada juicio. El 23 de agosto, Cristina Castro y sus abogados llevan el pedido de una investigación imparcial a la ciudad de Buenos Aires. Detallan el plan de encubrimiento y la inacción de la Justicia Federal de Bahía Blanca ante los medios de prensa y ante el propio presidente de la Nación. 5 días después, regresan a Pedroluro con una primera conquista. El Procurador General de la Nación designa a 2 fiscales para encauzar el desmanejo de Martínez. Andrés Heim y Horacio Asolín son los nuevos encargados de instruir una investigación que se parece demasiado a un plan de encubrimiento policial. Durante los siguientes 5 meses, los nuevos fiscales trabajan en despejar las hipótesis secundarias y suman pedidos de peritajes, análisis y testimonios sobre el rol de la bonaerense. Pero son rechazados en forma sistemática por la jueza Marrón, que ya no disimula su parcialidad. Constatamos en los últimos actos que la jueza Marrón continúa obcecada en limitar la investigación. Los fiscales habían requerido aliado al Instituto Argentino de Oceanografía de la Universidad Nacional del Sur de Bahía Blanca, un estudio de mareas. Allí aparece, se agrega a la causa un informe que plantea la teoría del accidente, un informe que carece absolutamente de rigor científico, una teoría que estuvo circulando mediáticamente pero que en la causa no encuentra ninguna constatación, y esto ha generado un nuevo incidente en la causa a partir de que se pidió la nulidad de ese informe y la jueza decidió, simplemente al efecto de
agregar ese informe del guiado con la teoría del accidente, insisto, reasumió puntualmente para ese hecho la investigación e incorporó ese estudio que, insisto, carece de rigor científico, carece de seriedad, pero sí es determinante y habla mucho respecto de las intencionalidades de la jueza. Desde inicios de 2021, el expediente cristaliza un enfrentamiento evidente. Marrón y Martínez por un lado, y Heim, Asolín y las querellas por el otro. Esta tensión comienza a dirimirse en la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca. El 12 de febrero es un día clave. A primera hora, los fiscales Heim y Asolín recusan a la jueza Marrón para apartarla de la causa por temor de parcialidad. La recusación de la jueza Marrón por parte, ya no de la querella, que uno puede tomarlo como que, bueno, la querella frente a no compartir el criterio podría hacerlo, sino que en este sentido viene de parte de quienes son titulares de la acción pública del Estado Nacional. Y no indicando un temor de parcialidad eventual, lo indican con informes que tienen que ver con haberse filtrado información en la causa, de haber posiblemente mandado a hacer un informe por encargue. El mismo 12 de febrero, el fiscal Martínez presenta un escrito pidiendo su inhibición en la causa. Abandona el expediente aduciendo violencia moral y pérdida de confianza. Lo que pasa es que ahora tenemos muchísimas cosas en contra del fiscal Ulpiano Martínez. El mismo día que nos mandaban equivocadamente la dirección donde aparecía el cuerpo de mi hijo, Santiago Ulpiano Martínez, antes de llamarme a mí, le envió fotos del cuerpo de mi hijo a Sergio Berni. Ahora ya tenemos la certeza, ahora ya sabemos de lo que estamos hablando y ahora el fiscal lo sabe también. Es por eso que ahora él mismo solo se está retirando. Antes de terminar la jornada del 12 de febrero, la Cámara Federal habilita 2 medidas de producción de prueba que habían sido negadas por la jueza. Un segundo allanamiento a la sede policial en Teniente Origone, donde se habían encontrado objetos de Facundo. Y el secuestro de los teléfonos de 4 de los policías involucrados. La apertura de los teléfonos celulares, que para nosotros era crucial, que hemos perdido un montón de tiempo, pero que creemos que vamos a encontrar mucha información, porque ha sido realmente llamativo la información que pudimos tener por fuera, es decir, de los informes de las empresas de telefonía celular, que ya nos daban un indicio de comunicaciones sugestivas, muy llamativas, de altos funcionarios policiales a muy bajos funcionarios policiales, el día 30 de abril, cuando desaparece Facundo. Si bien ha pasado un tiempo bastante largo, la jueza Marrone se encargó suciamente de que eso no se hiciera en tiempo y forma como debería. Tenemos la esperanza de que aparezca algo más de todo lo que ya apareció. En la medida que el Estado permita que haya juezas como Marrón que no nos otorguen las medidas para investigar, que es su trabajo, o que haya fiscales como Ulpiano Martínez que no hagan su trabajo, en la medida en que haya un ministro de seguridad que mire para el costado, el Estado es cómplice y el Estado es responsable de la muerte de cada uno de estos pibes. El 30 de marzo, la Cámara Federal, con un fallo unipersonal, rechaza la recusación de la jueza Marrón y la confirma al frente del expediente. El primer intento de los fiscales por apartar a la magistrada no prospera. Al día siguiente, el procurador designa a la doctora Yara Silvestre en el puesto vacante del fiscal Martínez. La fiscal de Santa Rosa se suma a la causa y encuentra un enfrentamiento abierto entre los operadores de justicia.
La Fiscalía considera que cuenta con pruebas suficientes para pedir las primeras detenciones y la jueza Marrón niega la hipótesis principal de la desaparición forzada. Se cumplió un año de la desaparición de Facundo y la causa judicial es un fiel reflejo de un poder judicial injusto, permeable tanto al poder policial como político. Cristina Castro, heredera de la lucha de su hijo por la justicia, continúa exigiendo un tribunal imparcial que permita esclarecer la desaparición y muerte de Facundo. Cada cosa que iba apareciendo era un golpe directo al alma nuestra, porque como familia decíamos, ¿cómo puede haber personas capaces de hacer semejantes atrocidades? Esperamos que sigan apareciendo cosas y poder gritar un día, lo logramos y están todos presos. En los próximos capítulos de este documental en tiempo real, el plan policial de encubrimiento, inminentes imputaciones, la cobertura mediática, las responsabilidades políticas y una sola pregunta: ¿quién mató a Facundo? Nadie se suicida en una comisaría. Cada vez somos menos, sabemos que las luchas cuestan, pero hay dos veredas nada más acá: el que está del lado de la verdad y de la justicia o el que está del lado de los delincuentes, de los asesinos. ¡Facundo! ¡Ahora! ¡Será justicia! ¡Será justicia!